País. Conducción, Mauro Federico. Sábados, de 10 a 11. Gremial Médica. La bicicleta, el programa que anda sin frenos por la bicisenda de la diversión. Fernando Puente y Nicolás Barraza te pasean por una hora en un viaje a pura risa por las mejores noticias, los mejores juegos, los más grandes invitados y todo lo más mejor. La bicicleta, miércoles a las 21 por Radio Palermo 93.9. Te acompañamos, donde quiera que estés. Radio Palermo, 93.9. Estás escuchando Futuro Sustentable Radio. Te acompañamos en la vuelta a casa con la mirada puesta en el mañana. Quédate con nosotros hasta las 19 horas y entérate de la información más relevante de la actualidad, el medio ambiente y el deporte. Otra vez que me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde, tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto, nos quita... Muy buenas tardes, nuevamente bienvenidos a Futuro Sustentable Radio. Como todos los lunes te acompañamos de 17 a 19 con toda la actualidad, con todo lo que pasa en el país, con lo que pasa en el medio ambiente y por supuesto lo que dejó el fin de semana en el tema deportes. Te doy la bienvenida, como siempre, la conducción Pablo Gago, @GagoPablo, y por supuesto mi gran equipo, que sin este equipo no podríamos llevarte toda la información, como todos los lunes, iba a decir día a día, pero no, como todos los lunes, que te dejamos este resumen semanal. En sustentabilidad, María del Pilar Acef, que va a llegar a las 18 horas, hoy sí la tenemos a Pili, así que con su columna de sustentabilidad. En la producción periodística, Sofía Luis. En la producción general, Giselle Scardilli. Y como siempre en la operación técnica, el dúo dinámico, Guadalupe Ugalde, de 17 a 18, y de 18 a 19, Noelia Astudillo. Así que dicho esto, vamos a la música. Los dioses resplandecen. Para comunicarte con Futuro Sustentable lo puedes hacer al 4899-1647, vía Twitter @FSustentable, y si nos querés ver en YouTube lo podés hacer a través del canal Radio Palermo Multimedia. Hace clic en RPLM 93.9 en vivo. La verdad que cuando la música dice el día perfecto, no fue el día perfecto el día sábado, y quería bajar un poco los decibeles. Si bien cuando uno empieza el programa siempre arranca arriba, arranca contento, porque contento de ponerse en contacto nuevamente con ustedes, contento de poder hacer lo que a uno le gusta, que es trabajar, de periodista, trabajar, llevarles la información, pero la información del día sábado a la noche no era la mejor, ¿no? Este recital que se llevó a cabo en la ciudad de Olavarría,
una ciudad que en el año 97 le había dicho que no a los Redonditos, no al Indio Solari, pero es casi lo mismo, le había dicho que no porque no tenía estructura. Y qué paradoja, ¿no? Hoy con el diario del lunes nos damos cuenta que ese intendente en el año 1997 había hecho lo correcto, porque no podía recibir una ciudad de 120.000 habitantes, el doble o el triple de la población de su ciudad, no la podía recibir en un recital. Pero no lo digo hoy sin querer tirar más leña al fuego, sino lo quiero decir desde el lado de la construcción, que de alguna vez por todas, y a veces estos editoriales que no me gustan porque lo nuestro es el medio ambiente, la actualidad, pero estos editoriales que tendrían que servir para construir porque tendríamos que empezar a reconocer culpas. Y cuando digo culpas, lo decía en la preproducción, es un granito de arena que contribuyeron todos. La verdad no tengo nada contra el Indio Solari, contra su misa ricotera. Tengo hermanos fanáticos de los Redondos, así que entiendo el fanatismo, entiendo el gusto por la música, entiendo esa cultura de juntarse a escuchar a su ídolo. Lo que no puedo entender es cómo esa cultura sobrepasó la infraestructura de una ciudad que todos sabían de antemano que le iba a pasar, porque con este juego de que era el último recital porque el Indio está enfermo, con este juego que es un músico que aparece muy pocas veces en público, es un músico que no da recitales asiduamente, sabían que iban a convocar más gente de la que ellos estaban convocando. De hecho, la estructura, el escenario, el predio estaba preparado para cerca de 200.000 personas. Y acá quiero empezar a remarcar los errores y por eso digo el granito de arena de todos, que somos responsables todos. Y en el todos es primero entender que si yo digo puede ser el último y normalmente convoco a que me compren entradas en la boletería, si ya vendí las 200.000 van a venir más. Entonces, ¿cómo hacemos para recibir en un predio preparado para 200.000 personas a 250, 240? Si después en un estadio de fútbol criticamos que entran 1.000 personas más, ¿por qué no criticamos en un espectáculo de estas características y de esta índole que iban a entrar un 50%, un 40%, lo que sea, pero iban a entrar más? Y lo que no nos damos cuenta que en el fin de esa jornada se llevan 2 vidas, que para muchos parecerán poco, pero para mí una vida parece mucho. Entonces, empecemos a ver las responsabilidades. El Indio Solari, según lo que dicen y lo que nos cuentan y lo que nos llega por medios, es que declaró que él hizo todo lo posible para que se corran para atrás, que él trató de ayudar. Pero lo que nos llega como información es que él mismo dio la orden con su productora, y acá también vuelvo a opinar y quiero ser claro, no quiero ir contra el Indio ni contra la productora, pero estoy marcando puntos. Esos puntos que la productora abrió las puertas, la productora dijo hay pase libre, y ahí empieza también a jugar una suerte de respeto, porque no respeta ni a su propio público. ¿Por qué? Porque el que pagó 800 pesos la entrada, ¿por qué tiene que perderse de un espectáculo que lo sacó con anticipación? Aparte, 800 pesos para mucha gente que participó en esa misa ricotera es mucha plata. Entonces respetemos a nuestro público y no dejemos que entre gente libre. Pero no dejemos que entre gente libre por 2 cosas. Primero, por el respeto de que hay un valor en una entrada. Y segundo, que puede pasar lo que pasó. No podemos albergar a más gente si ya teníamos exceso de ventas. Después, bueno, podemos discutir y seguramente tengamos algún testimonio, es si se pedía la entrada al ingreso, si se les cortó, si se controló realmente qué cantidad de entradas se vendió. Y eso creo que me parece que puede ser lo trágico. Más allá después de otros ciertos controles. Por ejemplo, yo hablo del Indio Solari, hablo de la productora, pero también el municipio que fiscaliza y controla ese predio. Si yo soy funcionario y tengo un espectáculo de tal magnitud
que sé que voy a superar el doble de mi población, tengo que entender que tengo que tener servicios de ambulancias, bomberos, seguridad, y además tengo que controlar en la entrada. Si no, lo que dijeron todos, otro cromañón. Entonces me parece que las responsabilidades van por todos. Y la otra responsabilidad que no quiero que se me escape es también de la gente que asiste. Porque hay gente que asiste de la mejor buena voluntad, comprando su entrada, acompañado por su mujer, por su novia, por su hijo, y a ver un espectáculo. Y como ellos definen en su misa ricotera ese ritual que se juntan 2 días antes, pero también, gente, entiendan que alcoholizados no se puede entrar, porque no estamos en nuestros cabales. Y mucha gente que está fuera de sus cabales puede conseguir un descontrol. Un descontrol que a la larga, hoy, como dije con el diario del lunes, lo tenemos. Pero ese descontrol que tenemos que evitar, porque hay ciertos mecanismos para evitarlos. Y llegando al tema gente, también digo, ¿cómo llegó esa gente a Olavarría? Porque transitaron por rutas provinciales, transitaron por lugares donde en el verano a todo el mundo nos controlaban matafuegos, cinturones de seguridad, todo correspondiente a la seguridad vial teníamos que estar en orden. Y parece que para ir a la misa ricotera los micros no tenían permisos, no se controlaron a los choferes. Entonces, empiecen a ser responsables cada uno de su granito de arena. Pero, como dije al principio, este granito de arena de responsabilidad que le pido a cada uno, lo pido para que construyan, para que entiendan que hay 2 familias que hoy están llorando a sus seres queridos. Esos seres queridos que fueron con todo el entusiasmo a ver tal vez el último recital del Indio Solari y no volvieron a casa. Y ojalá no me equivoque que sean 2, porque hay un montón de desaparecidos que todavía no se sabe. Y esto también va un poquito de la mano de lo que les decía recién. Hay mucha gente que a veces alcoholizada se ha subido a un micro equivocado. Conozco de casos el año pasado en Tandil, de un amigo que ha ido con su cuñado, lo buscó por todo Tandil y su cuñado ya estaba en Buenos Aires. Se había subido un micro, no sabía ni a dónde se había subido. Entonces, también tenemos que ser responsables los que asistimos, porque hubo mucha gente que fue responsable, que cuando vio esa batahola de gente que entraba dijo, esto va a terminar mal. Y acá está lo doble. ¿Me tengo que ir si yo pagué la entrada? ¿Por qué? Así que, dicho esto, esperemos no tener un nuevo cromañón, como dijeron, pero que se hagan responsables. Y sí voy a saltar en defensa de mis compañeros. El Indio Solari se tiró en contra de la prensa. Y la verdad que me molesta cuando se tiran en contra de la prensa, cuando está así tan vehemencial, digamos, la postura. ¿Por qué? Porque lo único que hizo la prensa y lo que hacemos es informar lo que pasa. De hecho, muchos compañeros que están todavía en Olavarría tendrían que haber estado de vuelta el día domingo o el día lunes en su casa con su familia. Y se tuvieron que quedar para cubrir lo que pasaba. Porque mis compañeros no hicieron los desmanes en la terminal. Mis compañeros no dejaron ingresar más gente. De hecho, hubo algunos, y lo vieron en el caso TN, que no pudieron entrar a cubrir el recital. Entonces, al Indio Solari, que después habla de capitalismo y vive en Nueva York, es medio contradictorio. Pero no quiero, vuelvo a insistir, no quiero ir en contra de las personas, sino quiero que esto no vuelva a pasar y que todos la pasen lo mejor posible cuando haya un recital y que alguna vez, de una vez por todas, aprendamos. Porque da la casualidad, y esto sí es con total dolor, el apellido Bulacio nuevamente mancha en la carrera del Indio Solari. Así que dicho esto, vamos a una pequeña tanda. Auspician este programa Coca-Cola es una compañía de bebidas que ofrece más de 70 productos para satisfacer los diferentes gustos, estilos de vida y necesidades de hidratación. El 40% de nuestros productos son bajos o sin calorías. Elegí lo que más te gusta. Elegí lo que se adapta a vos. Coca-Cola de Argentina, creando juntos una diferencia positiva.
SEAMSE, primera empresa argentina en obtener las certificaciones ISO 9001 y 14001 en la transferencia, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos. SEAMSE, ecología urbana. LATAM Airlines conecta Argentina y Latinoamérica con el mundo, con más servicios, nuevas experiencias, más destinos y con todo un nuevo mundo por delante. LATAM y vos, juntos, más lejos. El agua es un elemento de la naturaleza que se encuentra en continuo movimiento. Vos también estás en continuo movimiento y por eso necesitas hidratarte con agua potable. Eso es lo que nos pone en movimiento a nosotros para lograr los más altos niveles de calidad en el agua que luego hacemos llegar a tu casa. ¿Viste? Estar en continuo movimiento hace bien. Como el agua. Cuidar el agua es tarea de todos. Es un mensaje de AISA. Grupo Inducer. Desde 1991 ofrece la más alta calidad y eficiencia en monitoreos y estudios de laboratorio para la industria. www.inducer.com.ar. Hace 34 años que Carrefour está presente en la vida de los argentinos. Somos 20.000 mujeres y hombres que nos comprometemos día a día en cada una de las comunidades donde estamos presentes. Vos ocupate de tu negocio. Nosotros nos encargamos de la gestión de residuos. Somos TAIM, la empresa líder en recolección de residuos urbanos, comerciales e industriales. Contamos con los mejores profesionales, la máxima tecnología y unidades de transporte de última generación. Conoce nuestros servicios en www.taim.com.ar o llamando al 0800 444 TAIM. Te invitamos a informarte sobre la nueva ley de basura cero ingresando a www.basuracero.com.ar. TAIM, una empresa de Benito Rogio Ambiental. Auspicia este programa Action Energy, la más alta calidad en combustibles. Action Energy, la energía de lo nuevo. Fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir. Y la verdad que hoy tenemos que continuar con esta tragedia de Olavarría, esta tragedia que nos tiene en vilo a todos, que aparte no terminó porque hacía horas estaba llegando el tren con gente que había quedado en Olavarría, quedó mucha gente todavía viajando en micro y queríamos tener el testimonio, así que invitamos a Pedro González, uno de los asistentes al recital del Indio. Buenas tardes, Pedro González. Pablo Gago te saluda. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad quería hablar contigo porque uno no tuvo la posibilidad de estar ahí y quería saber primero cómo se llegó a Olavarría y qué día llegaste, si llegaste el jueves o viernes. Llegamos el mismo sábado. Bien. Fue bastante difícil porque la ruta estaba muy colapsada y aparte hubieron muchos accidentes, algunos muy feos. Un choque múltiple, hubo como de 8 o 9 autos llegando a Olavarría, casi en azul por ahí, y eso retrasó más todo. Imagínate que yo salí a las 10 de la mañana y llegué a Olavarría a las 6:30, 7 de la tarde más o menos. Es decir, que tardaste casi 7 horas de Buenos Aires a Olavarría. Sí, el doble o casi triple de lo que cumple. Pedro, una consulta que es un poco lo que todos los colegas andan buscando y que yo hice más hincapié en algo que tal vez no escuché tanto en estos días, que es la llegada a Olavarría, porque también hay una ruta provincial que se utilizó con distintos vehículos y con distintos medios, que a mi criterio algunos no estaban en perfectas condiciones, en el caso de ser micros, combis o choferes que a veces se los controlan, los choferes de larga distancia, y me parece que estos micros privados no tenían ese control. ¿Cómo viste este tipo de vehículos en la ruta? ¿Vos veías micros que iban con gente parada, micros que tal vez a simple vista no estaban autorizados para transportar gente? La verdad que sí, que vimos, pero no, sinceramente no, eran los mínimos, muy pocos, de tipo escolar, y eso era lo más como precario que había. Pero no había controles, policiales en la ruta del acceso a Olavarría. De ningún tipo.
Porque ¿sabes por qué quiero llegar a esto, no? Porque en muchos lugares, en muchos medios, se dice que no se hacían controles porque no se puede controlar a un micro con 30 o 40 personas, que no hay capacidad policial para sostener esto. Y la verdad que si llegamos 20, después lo multiplicamos y llegamos a los 200, 250.000, es muy difícil controlar. Entonces, a ese punto quiero llegar, que la falla está en los controles desde el inicio, desde la organización y de cómo uno accede. Por eso queríamos tener tu testimonio. Y hablando de acceso, quería saber cómo fue tu llegada a Olavarría y cómo fue el acceso al predio. ¿Tenías tu entrada? ¿Te la cortaron? ¿No te la cortaron? ¿O no tenías entrada? Bueno, sí, entrada teníamos ya, la habíamos sacado, fuimos precavidos y la sacamos el segundo día de la venta, ya la tenía, la entrada, la teníamos hace mucho. El acceso, primero que el acceso a Olavarría fue, bueno, como te dije, muy difícil. Tuvimos que dejar el auto sobre la ruta, como a 120 cuadras, pero literal, no fue así. Después nos echamos a caminar y lo que más me molestó fue que no había un cartel donde diga al estado, ingreso al predio por este lado. No había carteles de acceso a ningún lado, nada, no había señalización. Nada, que eso fue terrible, porque vos caminabas por donde iba todo el mundo, que no sabías en verdad si el mundo iba a donde teníamos que ir. Claro, vos seguías a la gente que teóricamente iban todos para el mismo lugar, pero la indicación no existía. Y una vez que llegan ahí, el acceso, la gente de control, ¿les pidió la entrada, les cortó la entrada? No, imagínate que no, pero tampoco lo juzgo a eso tanto, porque nosotros llegamos sobre la hora, y no sobre la hora porque fuimos tarde, no fuimos precavidos, sino porque estábamos a 2 horas caminando más o menos, y llegamos justo al recital. Y la verdad que atrás mío había, pero no sé el número, pero muchos, cientos de miles. Imagínate que cortar ya entrada en ese momento, ahí iba a ser peor, porque lo ideal sería que corte entrada para poder controlar todo, pero iba a provocar un desmán aún más grande. Vos entendés entonces un poco esta postura de que si se controlaba a la gente que estaba fuera del predio, se podía armar un desmán muy grande, porque no había capacidad, digamos, de control de policía, de seguridad, para poder tener orden en ese lugar. No, desde ya que policía vi muy poca, casi nada, no sé por dónde estaban, no vi muy poca policía, y de control eran pocos. Mi hijo entró con una mochila. ¿Qué edad tiene tu hijo? Ulises se llama. ¿Qué edad tiene Ulises? Tiene 17 años. ¿Y cómo la pasó Ulises? Mi hijo es joven, entonces estas cosas le producen cierta adrenalina que a mí ya no tanto. Tal vez a esa edad él me producía, pero ya no. Mi hijo no se asustó, sinceramente, pero tampoco sabía lo que estaba pasando alrededor. Nosotros no nos habíamos enterado hasta que salimos. Bueno, y acá viene una de las partes. Vos no entendías qué pasaba, pero tampoco se podía controlar a la gente de afuera. Una vez que accediste al predio, ¿vos notabas que se podía controlar a la gente de adentro? Mirá, Pablo, no se podía controlar porque era mucha gente, como que había sobrepasado la cantidad, incluso con respecto al sonido, si te das cuenta, por eso, porque estaba preparado para un cierto lugar. Ya todo lo que había en el fondo no se escuchaba, quiere decir que todo lo que estaba al fondo ya como que era de más. Y era imposible controlar a esa gente, no se podía. Esto ocurre cuando, ahí le tengo que dar la razón al presidente Macri, dice, esto ocurre cuando se pasan las normas. Y la verdad que vos me estás dando información de que ni afuera ni adentro se podía controlar. Y acá es donde te pregunto nuevamente y digo, vos que tenías la entrada, ¿lo ves bien que vos tengas el mismo derecho de alguien que llegó sin entrada y que puedan estar en el mismo lugar, digamos, del predio, porque no es el escenario, sino a la misma distancia del escenario, cuando vos te costó pagar 2 entradas y te cuesta, digamos, juntar la plata para ir al recital, porque el viaje, tener la misma igualdad? ¿Te sentís respetado o no? No, por supuesto que no, pero uno que va, yo voy desde chiquito, como te dije antes, yo voy desde chiquito a ver a Los Redondos, ahora Lindo, y esto pasó siempre, hay una parte que paga y otra que no, como que ya es una costumbre
insana tal vez, pero es como que ya sabemos. Es parte del rito de la misa ricotera. Puede ser, claro. Y lo que pasa es que esto ya sobrepasó. Por eso, pero sobrepasa, y capaz no sé si escuchaste mi editorial, pero me parece que yo no quise ir contra nadie, sino dije que tienen las culpas entre todos. Dije un granito de arena entre todos, porque Sí, coincido plenamente. somos todos responsables. Pero acá lo que quería llegar es que si vos no te sentís protegido, porque desgraciadamente tenemos un artista que se presenta pocas veces y se corría la bola que podía ser su último recital, y por eso se extendió, digamos, el predio a 200.000 personas en la primera oportunidad, y después él dijo que se podían vender. Pero él, conociendo que podía llegar mucha gente, no le quiero caber con la responsabilidad a él, pero es parte de su responsabilidad sin querer cuando él dice, córranse para atrás, algo va a pasar. Ella se está dando cuenta de eso. ¿Cómo lo viviste vos? Y si notás que cuando liberan las puertas se armó ese descontrol de ida y vuelta, que dicen que hubo como un flujo de gente que entraba y salía que era peor, incluso los que entraban sin entrar querían llegar adelante. Mirá, los que estaban sin entrada ya estaban adentro también, Pablo, no es que entraron a lo último, no es que cuando liberaron... Entraron de primera instancia. Sí, ya entran todos, porque en un momento se junta gente y van todos. No es que a lo último, no fue así, que a lo último entraron todos los que no querían entrar, no, ya estaban adentro. Con respecto a las culpas, sí, considero que todos tenemos, todos tenemos algo que ver, pero ellos sabían, tanto en Intendencia, pero sabía todo el mundo que iba a ir mucha gente, más de lo que habían planeado. Entonces capaz que se falló ahí. Yo no puedo creer que digan, hoy estaba escuchando al intendente que decía que no esperaba cierta cantidad de gente. Yo creo que sí, que la esperaba. Sí, yo creo lo mismo. Incluso el intendente Ezequiel Gali dijo que la situación se le fue de las manos, pero me parece que es lo que yo te decía, y por eso marcaba ciertos tiempos, ¿no? La previa, como llegaste, te costó mucho. Vos mismo nos decías que hubo muchos accidentes. Sí, en la vuelta también. Y en la vuelta, lo peor que pasó, que incluso hoy nos hemos enterado, que hubo gente que iba a buscar a sus familiares internados, y hubo un accidente de un matrimonio que chocó y falleció, creo que el padre, la madre falleció y el padre está internado. Entonces, el hermano tenía a su hermana internada en Olavarría y sus padres que los iban a rescatar terminaron accidentados. Entonces es como que se armó una bola de nieve, pero en esta bola de nieve quería hacerle entender a la gente que tenemos que empezar a construir entre todos. Y cuando dije entre todos, son todos los sectores. Provincia con el tema de la ruta, fiscalización por parte del municipio, entender que una ciudad, vos lo has visto, Olavarría no tenía capacidad para cobijar esa cantidad de gente. La verdad que no, fue muy, muy grande todo, le quedó muy chico todo, fue una locura. O sea, no sé, en tema baños, por ejemplo, las chicas pobres estaban, no sabían qué hacer, ¿viste? Y la verdad que fue muy incómodo todo. ¿Cuándo regresaste vos? Nosotros tuvimos la suerte, como nos fuimos rápido para atrás, cuando terminó de retirar, fuimos rapidísimo para atrás y tuvimos salir rápido porque mi primo tuvo ahí, la verdad, una habilidad de meterse por unas calles que yo no tenía ni idea, y él sí, y pudimos salir rápido, pero se escuchaban, la verdad que hicimos unas cuadras y se escuchaban unos gritos de fondo que parecía como que algo pasaba. ¿De qué hora estamos hablando cuando te retiraste del recital? Bueno, nosotros nos retiramos más o menos como 12:30, por ahí, habrá terminado, y llegamos al auto a las 3 de la mañana, 3:30. Todo caminando, ¿no? Es decir, que cuando empezó el jijiji, ese pogo más grande del mundo, ustedes se retiraron. No, esperamos que termine, incluso hubo una canción más, no terminó con jijiji. Es decir, hubo una canción más. Pero fuiste de los primeros, hiciste como hacemos a veces los padres miedosos que vamos a la cancha de fútbol, que nos retiramos sobre el pitazo final. Exactamente. Y estamos en la puerta mirando que el árbitro toque el pito. Así fue. Bueno, y tuviste la suerte que tu primo no se perdió dentro de la ciudad de Olavarría. Yo no sabía ninguno, estaba parado. Y esa hora, ¿ustedes eran conscientes de lo que había pasado dentro del predio? Sabíamos que las cosas estaban mal, porque aparte había mala vibra, había mucha mala onda entre todos. Y cuando yo salgo, tenía millones de mensajes de amigos, padres, todo, a ver si
qué había pasado, si yo estaba bien. Entonces le dije a mi hijo, le digo, se ve que algo pasó malo porque me está llamando todo el mundo. En el ambiente se olía, si bien no tenías la información, se olía eso. Sí, aparte mismo por lo que fue el recital, porque el recital fue malo. O sea, dicen que el Indio varias veces quiso parar de tocar. De hecho, 12-20 dijo, ya no tengo más ganas de tocar. Sí, eso fue lo que dijo, e incluso entre canción y canción repetía cada rato. Hay uno que está en el piso, levántenlo, ¿viste? Y lo levantaban. Y lo cierto también es que es eso. Muchos hablan de todo lo malo, pero yo he estado siempre ahí entre la gente y siempre entre la gente se ayuda, nunca dejaron a alguien en el piso tirado. Pedro, para ir cerrando, normalmente esta misa ricotera que vos, por lo que contás, la vivís de chico, la conocés y aparte sos fan, y contra eso, contra el fanatismo que tenemos algunos, no se va, porque al contrario, hay que entender que podemos ser fanáticos de algo, y a veces el ego de algún artista, como yo creo que hay un cierto ego, los lleva a generar este tipo de situaciones. Pero mi pregunta es, ¿vos crees que estaba preparado el para subsanar un inconveniente de esta magnitud? Es decir, había ambulancias, había bomberos, porque vos te fuiste, no viste, pero vos veías a los alrededores si estaban los servicios médicos correspondientes, si se podía, en un caso de colapso, atender esto. No había nada, no lo vi, sinceramente. Bueno, no lo vi. Eso es lo que queríamos saber, porque también es parte de las responsabilidades que decimos. Acá no voy contra la producción ni contra el cantante, sino también que hay un gobierno municipal, un gobierno provincial, que tienen que empezar a fiscalizar este tipo de shows. Porque sinceramente... por la magnitud. Exactamente, porque no hay show en la Argentina de esta magnitud. No. ¿Sí? No, sí. Y en esta misa ricotera se decía que también en este último hubo infiltrados. Vos que conocés ese ambiente, ¿había gente que no es la habitual de la misa ricotera? Mirá, había gente que no es la habitual de la misa ricotera, pero que no lo atribuyo al... No, que a ver, capaz que lo atribuís a que le gusta pasar un fin de semana de buena onda, de tomar alcohol, de acampar. Exactamente, o ir con, no sé, a ver, vamos, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver cómo es esto, y la gente iba, mucha gente con niños. Pero tampoco había control de alcoholemia, no había control de nada. No, porque había lo de siempre, lo de siempre estaba. Por eso, pero me parece que también tienen que empezar a entender, y esto un poco cuando yo reparto las responsabilidades al público que asiste, es que en buenas condiciones, en un caso de emergencia, uno puede salir a flote, puede salvar a un compañero que se desmayó. A mí me ha pasado, una vez fui a un recital con mi hija y se me desvaneció. Mi hija mide 1,80 m, yo no soy chiquito por suerte, pero estando en buenas condiciones la cargo y la saco, porque la asfixia existe. A ver, en los recitales pasa que todos quieren ir adelante, y eso lo entendemos. El problema es que si uno está en mejores condiciones, puede estar más salvado que otros que en un estado de ebriedad, cuando uno cae al piso, hasta no pedir ni auxilio, porque te caíste y te caíste. Exactamente. Y eso es lo que tenemos que empezar a entender cuando vamos a un tipo de este espectáculo, que tenemos que estar en buenas condiciones para poder asistir a nuestro hijo. Vos fuiste con tu hijo, a tu hermano, al que sea, porque la verdad la terminan pasando mal. No la pasaste del todo bien, vos mismo lo decías, este recital no fue de los mejores, cuando tendría que haber sido la última gran fiesta. Sí, fue pobre en todo sentido, pobre en la organización, pobre en lo musical, pobre en los sonidos, pobre en la estadía. No fue una linda experiencia, pero estamos, por suerte. Pedro, ojalá que como fan puedas tener un próximo recital del Indio, pero un próximo recital que sea en paz, porque con lo que pasó en Olavarría y con el antecedente que ya Tandil había sido complicado, me parece que esperemos que de una vez por todas las autoridades, los organizadores, empiecen a entender que hay que tener responsabilidad para cuidar a sus fans, que a la larga son los que le dan de comer, porque estamos hablando de un negocio millonario. Sí,
Entonces, la verdad que sí. el capitalismo que pregona en contra del capitalismo, el Indio Solari, la verdad que se tiene que dar cuenta que tiene que cuidar en la organización porque hablan de un negocio de 10 millones de dólares. Pedro, muchísimas gracias por el contacto con Futuro Sustentable Radio. Bueno, gracias, Pablo. Y era Pedro González, uno de los testimonios que estuvo, y nos contaba clarito que le costó llegar, que la ruta era un desastre, pero un desastre en el tema del control, un desastre que cuando llegó no había señalización, es decir que lo único bueno es que pudo llevar a su hijo y su hijo la pasó bien, pero lo dijo al final, este recital que no terminó de ser bueno. Y me parece que cuando uno paga la entrada para ir a un espectáculo, lo que quiere es la mejor función. Ojalá aprendan todos y la próxima sea una buena función. Radio Palermo 93.9. Solo producciones independientes. Cultura viajante. Información para el trabajador viajante vendedor de la República Argentina y su familia. Todos los lunes a las 15. Conducción: Guillermo García Caliendo y Gustavo Arrieta. Cuando se apaga la luz, este es un grande indiscutido. Se iluminan letrista, poeta, músico. Todos tus recuerdos. Letrista, poeta, músico. Con la conducción de Alfredo Lepera. Un cantante y actor italiano. La puerta del tiempo. Ahí vamos. Sábados. Vida mía. Ok. 23 horas. Vida mía. Con todo el ritmo del mundo. Todos los viernes a las 18 te esperamos en Piedra Libre, un programa de interés general con la conducción de Matías Layes y Gladys Roberts. Piedra Libre, un programa para descubrir. Te acompañamos donde quiera que estés. Radio Palermo 93.9. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas siempre, sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. ...17:40 en Buenos Aires, 27:6 la temperatura, como le gusta a Guadalupe Ugalde, que la digamos exacta, no ni 28 ni 27. 27:6, señorita, lo que hace en Buenos Aires. Ya estamos entrando un poco más en el fresco. Dejamos esos 30 y pico, casi 40 que teníamos hace unas semanas. Acá Guadalupe me dice por poco tiempo, pero estamos más agradables. Y aparte empezando este marzo, que la verdad nos hace ponernos en ritmo a todos. Y cuando digo en ritmo es empezar a entender también lo que tenemos que hacer todos. Después de un periodo vacacional, enero y febrero, todos estamos un poquito más tranquilos, estamos pensando cómo viene el año, pero lo que nunca pensamos es que tenemos que hacer en nuestra casa en materia de eficiencia energética. Acá nuestra invitada, Laura Neirotti, de la consultora GIN se ríe. Bienvenida, Laura. Muchas gracias, buenas tardes. Pero es verdad lo que dije, en enero y febrero estamos más distendidos y recién cuando empiezan las clases, que algunos empezaron, después vamos a tocar también ese tema, es como que empezamos en el ritmo. Y en ese ritmo doméstico no nos damos cuenta de algunas tareas, algunos tips que podemos desarrollar para empezar a trabajar
más sustentables. Cuando digo más sustentables voy a ir al caso de eficiencia energética. Laura, Dale. ¿qué estamos haciendo mal los argentinos en nuestra casa? Bueno, para arrancar, nosotros venimos de una cultura o de muchos años en donde en realidad no se le dio el verdadero valor a ese recurso que se estaba utilizando, y el valor me refiero al valor monetario. Estábamos pagando muy poco dinero y eso hacía a una falta de una cultura de el ahorro, ¿no? Había un derroche por algo que se entendía que en realidad costaba poco el servicio que se estaba brindando. Ese es el primer cambio cultural del que tenemos que estar hablando, que hoy día todo el mundo lo siente en el bolsillo y estamos tratando de disociarnos de lo que podemos hacer en la casa con respecto a esta boleta que estamos teniendo, que estamos todavía en una posición del enojo. A ver, vamos a traducirlo. Me llega la boleta normalmente a todos casi por abajo de la puerta, sí, o en el buzón, porque ya los buzones no existen más. Eso ha pasado a ser de modé. Pero bueno, viene por debajo de la puerta, miramos la tarifa, vemos lo que consumimos y decimos, uy, de vuelta llegó esta boleta, tengo que pagar cuánto. Pero no hacemos la previa de empezar a consumir menos. Exactamente, ser más eficientes. Esa eficiencia energética que a veces le pedimos a la industria, que le pedimos al gobierno, políticas públicas, pero también en casa tenemos que contribuir. ¿Y cómo podemos empezar a gastar menos kilowatt? Es ser más eficientes. ¿Cuáles serían los tips principales dentro de mi departamento, dentro de una casa? Bueno, lo primero es cambiar lo que sería la tecnología de luminarias. Eso es algo que ya quizás está más conocido. Pasar a luces LED, lámparas de bajo consumo. Sí, eso se había hecho a través de Denor, de Sur, acá en la capital. Se venía trabajando con las lámparas, pero todavía se puede corregir eso, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Con qué? ¿Con LED? La LED es mucho más eficiente que una lámpara halógena o de bajo consumo. Tiene otro impacto económico, por supuesto, son un poco más costosas, pero la verdad es que hoy día tenés un retorno de la inversión, o sea, lo que te cuesta comprar esa lámpara en una próxima boleta de luz, estarías viendo los beneficios de haberla comprado. En 1 o 2 meses ya veo los beneficios de la incorporación de una LED. Sí, por supuesto. Obviamente lo más sensato sería hacer un pequeño plan en la casa e ir cambiando las luces que más tiempo están encendidas, ¿no? Si nosotros estamos más tiempo en la cocina o en el living, en el comedor, claro, quizás es muy costoso en una primera instancia cambiar todas a la vez. Bueno, empecemos por las que más nosotros estaríamos utilizando el tiempo que estamos en casa, efectivamente. Esa sería una primer forma de rápidamente atacar el consumo y que lo vas a estar viendo en la boleta siguiente. Y eso en el caso de iluminación, claro que lo vemos todos los días, pero hay un montón de artefactos que me parece, y tendría a mis hijos tirón de oreja, empezar a ver si están enchufados y cuánto se prenden, porque consumen estando enchufados. Bueno, ese es el famoso, tiene un nombre eso, que se llama consumo vampiro, se le dice, porque están constantemente pequeños volúmenes, digamos, pequeña cantidad de energía, pero que está constantemente siendo tomada de la red. Aunque vos no tengas, por ejemplo, el celular enchufado al cargador, si el cargador está enchufado a la red, está consumiendo, está tomando energía, que después no la manda al celular, la vuelve a mandar a la red, pero la red, consumió. Claro, te toma como que eso es un consumo. Entonces, de esa manera, todos los equipos que tienen la luz de stand-by, esa luz rojita que todos vemos en la casa, y lo podés ver en un equipo de audio, lo podés ver en la televisión, en la LED o en el plasma, son pequeños consumos que quizás hay buenas prácticas que uno puede tener. Por ejemplo, normalmente en el mismo sector en donde vos tenés el televisor, tenés el decodificador del sistema satelital o el sistema de cable que vos consumas, que también seguramente tenés ahí el router o el sistema de internet que te viene, la verdad hoy tenemos te viene todo aparatos. junto. Tenemos el banda ancha del proveedor de internet,
el router para distribuir el wifi en casa. Claro. Después DirecTV o el decodificador. Exactamente, y la tele. Entonces quizás una buena práctica es invertir en una zapatilla eléctrica, ¿no? Esas que tienen muchos enchufes y uno puede enchufar varias cosas a la vez, que seguramente tenga ya todo eso enchufado en una misma zapatilla, y cuando nos retiramos de casa o cuando te vas a dormir, en los momentos en donde la señal de Wi-Fi, que esté prendida o no esté prendida, no hace la diferencia porque no se está utilizando, o quizás cuando todas las horas que uno está fuera de la casa trabajando, 8, 10 horas quizás entre el viaje, que eso esté prendido no hace sentido. Bueno, ahí te doy un dato. Mucha gente cuando se va de vacaciones deja todo enchufado. Bueno, ahí tenemos un serio problema. La heladera, obviamente, que tiene que seguir enchufada si es que tenés algún producto, y si querés aprovechar a descongelarla, apagala también. Pero 15, 20 días de todo prendido es un consumo que nadie lo aprovecha. Exactamente, exactamente. Ahí tenés pequeños ajustes que son culturales. Es empezar a tomar la rutina de hacer ciertas cosas en casa. Otro tip muy importante, y sobre todo para los que viven en Capital Federal, en donde en un momento del boom de la construcción inmobiliaria ya no se daban tantas habilitaciones para el gas natural, es donde encontrás muchos departamentos que dependen 100% de la energía eléctrica. Sí. Y con esto me refiero también a los termotanques. Los termotanques eléctricos consumen mucha energía para mantener la temperatura caliente. Entonces, un primer tip sería regular, que es muy fácil regular la temperatura, y llevarlo al máximo, quizás el termotanque, cuando estamos en temperaturas más gélidas, cuando hace mucho frío y que realmente necesitamos que el agua esté bien caliente. Pero quizás en verano no tiene sentido que mientras se calienta el agua se lleve a 60 y pico, 70 grados centígrados, cuando quizás con 40 lo podés regular. Y esa diferencia entre 40 a 60, 65 grados es energía que me estoy ahorrando. Ese sería el paralelo que estamos pidiendo también con la climatización de los aires. Exactamente, exactamente. Que todo el mundo se ríe cuando uno le dice 24 grados, pero ahí es donde se hace menos consumo y mejora el ambiente, ¿no? Claro, y es más eficiente el equipo también. Es como cuando quizás los hombres o las personas que les gusta el automovilismo van a entender. Es como cuando vos tenés un motor de distinta cilindrada y bueno, cuando superás ciertas revoluciones se destapa otro de los cilindros y te empieza a consumir muchísimo más combustible. Bueno, acá también tenés equipos que están seteados para ser eficientes a cierta temperatura, un termotanque, un aire acondicionado, y que por supuesto uno puede exigirles más, pero ese consumo de diferencia va a ser mucho mayor, no es proporcional a los grados que yo venía calentando o climatizando antes. Eso sería en lo cotidiano, sería en el día a día, eso, como bien decías vos, se va dando de acuerdo a la cultura y a este cambio cultural que necesitamos para empezar a entender de que podemos pagar menos luz o pagar parecido a lo que pagábamos antes, pero con el mismo, eficiencia de luminosidad o energía en casa. Claro, el mismo confort, claro, sin perder confort. Nunca hay que perder el confort. Y ahí justamente quería entrar al tema de confort. Cuando vamos a construir, cuando tenemos una vivienda nueva, la arquitectura sustentable, esta construcción nueva sustentable, ¿qué tips hay que tener en cuenta hoy en día cuando hoy hay que empezar con una vivienda desde cero? Bueno, porque es una de las especialidades que tienen ustedes en la consultora. Sí, nos dedicamos de a poco, estamos avanzando en este terreno, no por los conocimientos nuestros, sino porque está siendo cada vez más requerido en el tema. Algo que siempre le comentamos a nuestros clientes es salir del paradigma de lo que sería el uso eficiente del terreno, como nosotros lo venimos entendiendo, y llevarlo a un lugar en donde sea realmente eficiente para el confort habitacional de esa vivienda. A ver, hago un paréntesis. A ver, es como que si yo tengo un auto muy grande y normalmente estoy solo, tengo mucha capacidad ociosa y sería más eficiente tener un auto, un monovolumen chiquito. Por ejemplo. ¿Y en la casa se traduce lo mismo? Exactamente.
Exactamente igual. Nosotros venimos quizás de estos paradigmas en donde, bueno, la casa, por las dudas, hagamos 2, 3 habitaciones, porque así cada chico tiene una habitación, quizás si tenemos terreno, muchas veces hasta en el espacio buscamos diseñar la casa, que esto es algo que nos ocurre siempre. Cuando uno busca ocupar un espacio, trata de que esté todo equidistante. Bueno, quiero tanto de jardín, quiero tanto de galería para poder estacionar el auto. Y en realidad, desde la parte de eficiencia energética podés hacer lo mismo, pero pensando en la orientación para que el asolamiento, o sea, la cantidad de horas luz que yo voy a estar recibiendo, sea el óptimo. Y quizás la casa, en vez, si imaginamos el terreno como una caja de zapatos, quizás la casa yo la tengo un poco torcida. O puede ser circular, digamos. O puede ser circular, o puede tener, claro, esta cuestión de que las paredes tienen que ser en escuadra y que... ¿Tenemos que romper esa cultura también? Sí, sí. Nosotros nos encanta llevar estos nuevos paradigmas porque... realmente hace la diferencia y es salir de ciertos esquemas que en realidad son adquiridos sin demasiado cuestionamiento, porque cuando se lo planteás y se lo planteás con datos de consumo, de la eficiencia que va a tener, no hay mucho más argumento salvo que vos efectivamente quieras ese tipo de casa cuadrada y con la ocupación en el espacio tradicional. Pero si no, todos los argumentos son muy positivos para hacia el otro lado. Pero tenemos que salir de ese paradigma. Sí, mientras vos me contabas, yo me acordaba que hace unos días visité la casa de un amigo y todo el pasillo ese que normalmente uno está acostumbrado a un hall casi cuadrado y a un rectángulo de un pasillo, era todo casi en semicírculo. Y seguramente bordeaba el haz de luz, claro, para que todo el día la luminosidad entre por esos vidrios que tenía y le dé luz a los ambientes. Pero siguiendo con este tema de construcción, viene una pregunta que a veces gastamos mucha energía dentro de una casa o un departamento para trasladar agua. Gastamos mucha energía a veces para no que no tomamos luz solar de los techos. ¿Cómo se está solucionando el transporte de agua? A veces con pendientes o a veces hay unas nuevas chapas transparentes. ¿Cómo se soluciona para ser más eficiente en ese tipo de construcción? Bueno, en los preceptos de arquitectura sustentable, lo que es la utilización de agua de lluvia, la eficiencia detrás del uso de cada uno de los recursos, son pilares fundamentales al comienzo. Realmente, hoy día, por cómo están cambiando los regímenes de lluvia, en donde quizás en poco tiempo tenés un volumen muy grande de agua, fácilmente, no es una inversión muy costosa, se pueden hacer las canalizaciones y utilizarlo como un agua de segunda, un agua para baldear, un agua para el riego, un agua para lavar el auto. Aquí en la Argentina otro paradigma muy fuerte que hay y que ya en otros países no existe, es que nosotros aquí usamos el agua potable para todo. Y es muy costoso potabilizar el agua, como para que sea después el agua que usamos. ¿Alguna experiencia tenés de ese tema, no? Algo. Ahí entramos al pasado. En otro trabajo que he tenido, claro que sí. Pero bueno, si uno lo piensa, vos para arrastrar el flushing del baño, la cadena del baño, estás usando agua potable. Entonces quizás desde el momento cero de idear una casa, podés pensar que quizás con agua de lluvia podés hacer esa bajada de cadena, quizás podés reutilizar, que se usa mucho. El agua de los lavamanos. El agua de los lavamanos, el agua de las duchas, el agua de la descarga de lavarropas, con pequeños filtros muy simples, un sistema muy simple para evitar que quizás, sobre todo de los lavarropas donde tenés arrastre de jabón, en donde pueda haber pelusa, pero con un sistema mecánico muy simple, un filtro, en donde después ese filtro vos lo retirás y lo lavás, pero sigue siendo agua que para algunos fines, no para todos, no vas a lavar los platos con esa agua, pero para algunos otros se puede usar perfectamente. Pero ahí es más simple ya, desde la nueva construcción, concebir esos sistemas, que hoy día modificar los sistemas ya existentes, donde se necesitaría una inversión quizás
un poco más grande cuando estamos pensando en tirar cañerías nuevas. Bueno, y justamente demás. ahí diste en el clavo a lo que yo iba. Vos hablabas de inversión. Y cuando estamos en la construcción de un emprendimiento nuevo, lo decías muy clarito antes, a veces por la falta de suministro de gas, los componentes podían ser eléctricos. Hoy, gracias a que se está implementando todo lo que es energía renovable, los paneles solares han bajado esos costos. Esos paneles solares que hoy son más accesibles, pueden ayudarnos para calefaccionar una casa, pueden ayudarnos para suministrar energía en un uso doméstico. Sí, por supuesto, por supuesto. Acá tenés varias aristas interesantes. La primera es que para climatización, ya sea frío o calor, hay sistemas no convencionales, por ejemplo la geotermia, es una energía muy interesante para la climatización, en donde te genera ambiente siempre a una temperatura estándar entre 20 y 24 grados, que sería para frío y para verano e invierno, frío y calor. Sí, es casi la temperatura media que se puede utilizar todo el año. Es ideal y es un sistema que depende exclusivamente de forzar que el aire pase a una cierta profundidad de la Tierra, de esa manera adopta la temperatura de la Tierra y vuelve a fluir en el ambiente en el cual vos querés climatizarlo. Pero después tenés las más quizás tradicionales, que son las energías solares, dentro de las alternativas, ¿no? Pero quizás la más común, la que todo el mundo conoce, en donde ahí podés directamente ya calentar el agua. Los calentadores solares son muy eficientes, la tecnología está dando saltos cuantitativos a nivel de eficiencia. Y hoy son más accesibles, ¿no? Son muy accesibles, tenés que tener el espacio quizás, pero las terrazas son equipos que no es que necesitan que uno haga alguna modificación estructural en su terraza, poner una viga nueva o reforzar lo que ya sería la estructura por metro cuadrado, el peso establecido por metro cuadrado. En cualquier terraza de cualquier casa ya existente se puede poner un panel solar, se puede pensar en un calefactor, en un termotanque solar, que, como decíamos antes, en los casos sobre todo en donde el calentar el agua depende de la energía eléctrica, vos realmente ahí tenés un ahorro considerable, en donde no es que solamente vas a poder usar esa agua durante el día mientras se está calentando. Hoy día uno puede tener bien aislado los sistemas y los tanques de almacenamiento en donde vos lo calentás durante el día y a la noche, cuando llegás del laburo, cuando llegás del club, cuando tus hijos los lograste ya que se reúnan para cenar y los estás tratando de que se bañen para ir a dormir, se puede bañar toda la casa, los habitantes de la casa con agua perfectamente caliente, bien suministrada, y con un recurso que es infinito, que es, ¿no?, la energía solar que tenemos. Laura, te invito a que te quedes con nosotros. Vamos a ir a la tanda de las 18 horas, porque la verdad es muy interesante empezar a bajar estos conceptos para la vida doméstica, y además de alguien que, lo voy a decir yo, que conoce mucho porque conoce el tema del tratamiento del agua, conoce la industria alimenticia, conoce la industria minera, y está muy bueno que empiecen este tipo de emprendimientos personales a través de la consultoría, pero entendiendo la industria en general. Entonces es mucho más fácil después bajar estos conceptos hacia lo doméstico o hacia el día a día. Me imagino que no solo van hacia lo doméstico, también la consultoría asesoran industria y asesoran un montón de cositas que nos vas a contar después de las 18 horas. Todas las radios en una. Radio Palermo 939. Solo producciones independientes.